Vamos a hablar un poquito sobre de dónde salió la teoría sobre el diabético. La teoría sobre el diabético surgió a partir de que el problema viene siendo que nos empieza a fallar un órgano, el órgano del páncreas. Es un órgano que tenemos localizado debajo del estómago y donde se producen varias hormonas que sirven para la función del organismo. Una de ellas es la insulina y además se producen ahí algunas enzimas que tienen que ver con la digestión de los alimentos. Pero aquí la clave, ¿verdad?, de la diabetes sí, está en que supuestamente la diabetes es una falla sí, de producción de insulina en el ser humano. Por ser una falla, supuestamente toda vez que una persona tiene el azúcar un poquito elevada, pues entonces ya se supone que debiera de tener una falla del páncreas. Sin embargo, pues ese conocimiento no es tan cierto, más bien peca de incierto, ¿no? Siempre nos han enseñado, tanto en las escuelas de medicina como de nutrición, ¿verdad? Que pues es uno de los padecimientos, ¿verdad?, incurables y que quien cae en esta problemática de salud, pues no tiene solución y entonces ahí lo que tiene que hacer es solamente controlar su azúcar y en todo caso y pues tratar de sobrellevar, de controlar el desarrollo de las complicaciones. Ese conocimiento que surge de las clínicas, perdón, de las escuelas de medicina y de nutrición, también viene de las clínicas y de los hospitales. Sí, porque eso es lo que se nos reconfirma a todos aquellos que empezamos a hacer nuestras prácticas inicialmente y después trabajamos en el ambiente de clínica o de hospital, pues ahí, digamos, aplicamos, se supone, el conocimiento adquirido en las escuelas y universidades. Sí, y entonces aquí se reafirma ese conocimiento y se maneja al diabético como una persona, un enfermo o un paciente que no tiene solución. Entonces también ese conocimiento surge de los congresos y de los colegios médicos, de médicos y de nutriólogos. Sí, y entonces se puede decir que todo el sistema que tiene que ver con la salud sí, va a reafirmar ese saber o ese conocimiento de que la diabetes es un padecimiento incurable y que en el caso del diabético siempre va a haber una falla del páncreas. Entonces, ¿cuál es la teoría que impera sobre el diabético? Pues suponemos que hay una baja de insulina, sí, como les decía, resultado de la falla del páncreas. Suponemos también que el azúcar está alta, ¿sí? Suponemos también que hay un daño al corazón, a los vasos, a los riñones, a los ojos y al sistema nervioso principalmente. Y por supuesto, ¿verdad? Se dice que con medicinas tomadas y con insulina se va a normalizar el azúcar y se detiene el daño. Sí, eso es lo que se maneja teóricamente y en forma práctica se aplica en clínicas y hospitales. Sí, o sea, ¿cuál es la verdad sobre el diabético? La verdad, ya si nosotros checamos a 100 diabéticos, o sea, 100 personas con el azúcar alta, nos vamos a encontrar con que puede ser que tengan el azúcar alta, pero aquí quizá lo más importante es que 9 de cada 10 tienen un nivel de insulina en ayunas alta. ¿Qué quiere decir? Entonces eso rompe con lo que se manejó, con el manejo teórico, sí, que se menciona
de que hay una falla del páncreas. Si hay falla del páncreas, la insulina tendría que estar baja. Y no sucede así. La insulina se encuentra alta en 9 de cada 10 o en 90 de cada 100 personas que tienen el azúcar alta. Y además podemos encontrar si el nivel de azúcar pudiera estar normal. O sea, por un lado, tener la insulina en ayunas alta y por otro lado, al mismo tiempo, tener el azúcar normal en sangre, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, pues eso tiene que ver precisamente porque hay aquí un problema, digamos, en el diagnóstico de las alteraciones metabólicas del azúcar, y entonces se está considerando diabético nada más a aquel que tiene el azúcar alta, y entonces sobre todo cuando los criterios del nivel de azúcar sí son criterios que no corresponden a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud cataloga diabéticas aquellas personas que tienen 125 de azúcar en sangre, en ayunas o más. Si cuando tienen menos, se consideran que no hay un problema diabético, ¿verdad? Sin embargo, pues casi ningún médico toma en cuenta este criterio de la OMS. Y es más, considera y maneja normalmente que toda persona que tiene arriba de 110 y hasta 124, pues ya empezó su problema diabético y lo catalogan como prediabético, ¿verdad? Para decirle diabético, ¿no? Sin embargo, pues hay, digamos, otro grupo o otra corriente médica en el mundo que ya abajo de 110 y hasta de 90 lo incluyen dentro de lo que es, digamos, una alteración del azúcar, o sea, una hiperglucemia o un azúcar alta. Y entonces yo, por ejemplo, me incluyo en esa corriente en donde, o sea, para mí el valor normal, y esto basado en los estudios genéticos que se han hecho en los últimos años, se ha demostrado científicamente que el ser humano desde hace miles de años, si tiene un nivel de azúcar, su nivel normal de azúcar está entre 70 y 90. Entonces ya de ahí, de 90 hacia arriba, ya hay un nivel de alteración que hay que tomar en cuenta, que hay que considerar, ¿no? Un saludo muy afectuoso.